Bienvenido a una lección sobre construcción y generación de funciones para secuencias. En la última lección aprendimos la función generadora de la secuencia 1 medio sexto, 1 24 y así sucesivamente s a la potencia de x, la e a la potencia de x. El ejemplo es muy específico, y tenemos una secuencia bastante extraña, y la única razón por la que sabemos su función generadora es porque sabemos del cálculo la serie Taylor para e a la x. Nuestro objetivo ahora es reunir algunas herramientas para construir funciones generadoras de una secuencia dada en particular. Veamos cuáles son las funciones generadoras para algunas secuencias muy simples. La más simple de todas sería una secuencia de unas. ¿Cómo se ve una serie generadora? Es simplemente 1 más x al cuadrado más x al cubo y así sucesivamente. Observe que todos los coeficientes son 1. Ahora la pregunta es, ¿podemos encontrar una fórmula cerrada para esta serie de potencias? Y la respuesta es sí. Esta serie en particular es realmente solo una serie geométrica con la relación común x. Note, a medida que avanzamos a través de los términos de la serie multiplicamos el término anterior por x para obtener el siguiente término. Debido a esto, podemos usar la técnica de multiplicar, desplazar y restar de la sección 2.2, donde establecemos la serie dada igual a s siguiente. Multiplicamos ambos lados de la ecuación por x, desplazamos el lado derecho hacia la derecha y luego restamos las dos ecuaciones, así que primero tenemos s igual a la serie 1 más x al cuadrado. Y así multiplicando ambos lados por x tenemos s a la izquierda. A la derecha tenemos una vez x que es x veces x que es x al cuadrado. X veces x al cuadrado, que es x al cubo y así sucesivamente, y notamos que el producto se desplaza hacia la derecha, y ahora restamos y factorizamos s de s menos xs. Tenemos la cantidad 1 menos x por s igual a la derecha. Todo se simplifica al restar excepto el que divide ambos lados por s. Tenemos la generación. Función para una secuencia de unos que es 1 dividido por la cantidad 1 menos x. Otro enfoque para determinar esta función generadora sería recordar del álgebra o del cálculo que si tenemos una serie geométrica infinita donde el valor absoluto de la razón común es menor que 1. La suma infinita es un valor bajo cero, el primer término dividido por la cantidad 1 menos r, y para nuestra serie tenemos un bajo cero igual a 1 y r es igual a x. Usando la misma fórmula tenemos 1 dividido por la cantidad 1 menos x. De cualquier manera, ahora sabemos que la función generadora de una secuencia de unos es 1 dividido por la cantidad 1 menos x. Ahora esto solo es cierto cuando el valor absoluto de x es menor que 1, pero realmente no nos importa. Nunca vamos a conectar nada para x, así que siempre que haya algún valor de x para el que una función generadora y una serie generadora estén de acuerdo, estamos contentos y estamos. Ahora que tenemos una función generadora para una secuencia de unos, podemos usar esta función generadora para determinar funciones generadoras adicionales para diferentes secuencias. Por ejemplo, si reemplazamos x por 3x, tenemos 1 dividido por la cantidad 1 menos 3x es igual a 1 más la primera potencia de 3x más el cuadrado de 3x más el cubo de 3x, y así sucesivamente. Simplificando obtenemos la serie generadora 1 más 3x más 9x al cuadrado más 27x al cubo más ... que genera la secuencia 1, 3, 9, 27 y así sucesivamente. Así que ahora sabemos la función generadora de la secuencia es 1 dividido por la cantidad 1 menos 3x, por lo que a medida que descubramos más y más funciones generadoras, queremos mantener una lista de ellas para futuras referencias. Reemplazando la x en 1 dividida por la cantidad 1 menos x podemos obtener funciones generadoras para una variedad de secuencias, pero no todas. Por ejemplo, no podemos conectar nada para que x obtenga la función generadora de una secuencia de 2, sin embargo, aún no nos hemos perdido. Observemos que cada término de la secuencia de 2 es el resultado de multiplicar los términos de la secuencia de unos por la constante 2, así que multiplicamos la función generadora de la secuencia de unos por 2, lo que nos da 2 veces 1 dividido por la cantidad 1 menos x, que se simplifica a 2 dividido por la cantidad 1 menos x, que es una función generadora para una secuencia de 2. Del mismo modo, podemos encontrar la función generadora para la secuencia 3, 9, 27, 81 y así sucesivamente, si observamos que esta secuencia simplemente está multiplicando la secuencia de 1, 3, 9, 27 y así sucesivamente por 3, y sabemos que la función generadora de 1, 3, 9, 27, y así sucesivamente es 1 dividido por la cantidad 1 menos 3x, así que si tomamos esta función generadora y multiplicamos por 3, que es lo mismo que multiplicar la serie generadora por 3, obtenemos la función generadora para la secuencia 3, 9, 27, 81, y así. En
¿Qué pasa con la secuencia 2, 4, 10, 28, 82? Aquí los términos son uno más que las potencias de 3, es decir, hemos agregado el secuencia de unos y la secuencia 1, 3, 9, 27 término por término, por lo tanto, podemos obtener la función generadora para la nueva secuencia agregando las funciones de generación de A respectivas. Y la función generadora de una secuencia de unos es 1 dividido por la cantidad 1 menos x. Y la función de generación para 1, 3, 9, 27 es 1 dividido por la cantidad 1 menos 3x, la suma de estos dos puntos que generan. Function se está generando la función para 2, 4, 10, 28, 82. La diversión no se detiene ahí sí. Reemplazar x en la función generadora original por la secuencia de unos. Tenemos 1 dividido por la cantidad 1 menos el cuadrado de x. Reemplazando x por x al cuadrado en la serie generadora tenemos 1 más la primera potencia de x al cuadrado más el cuadrado de x al cuadrado más el cubo de x cuadrado más que si simplificamos nos da 1 dividido por la cantidad 1 menos x al cuadrado igual a 1 más x al cuadrado más x al cuarto más x al sexto. Recordemos que tenemos que pensar en esto como 1 más 0x más 1x al cuadrado más un 0x al cubo más 1x al cuarto, y así sucesivamente. Esto genera una secuencia 1 0 1 0 1 0. Aquí hay una furtiva. ¿Qué pasa si tomamos la derivada de 1 dividida por la cantidad 1 menos x? He mostrado la derivada aquí en azul a continuación. Obtenemos la función 1 dividido por el cuadrado de 1 menos x para encontrar la serie generadora. Simplemente tomamos la derivada de la serie generadora para la secuencia de unos, que es derivada de 1 más x al cuadrado más x al cubo más . La derivada de 1 es 0. Podemos eliminar ese término. La derivada de x es 1, la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, etc. La serie generadora es 1 más 2x más 3x al cuadrado más 4x al cubo que genera la secuencia 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Función generadora para la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente es 1 dividido por el cuadrado de 1 menos x. Si vamos un paso más allá y encontramos la segunda derivada que es la derivada de 1 dividido por el cuadrado de 1 menos x, te voy a dejar comprobar esto. Sale a 2 divididos por el cubo de 1 menos x. Para encontrar los términos de la serie encontraríamos las derivadas de las derivadas, que serían las derivadas de los términos mostrados aquí. 1 más 2x más 3x al cuadrado más 4x al cubo, lo que nos da 0 más 2x más 6x más 12x al cuadrado y así sucesivamente. Observe que todos los coeficientes son iguales. Si multiplicamos ambos lados de la ecuación por la mitad tendríamos 1 dividido por el cubo de 1 menos x igual a 1 más 3x más 6x al cuadrado más 10x al cubo y así sucesivamente, que genera la secuencia 1, 3, 6, 10 puntos. Y observe que estos son los números triangulares, aunque en este caso tenemos un valor bajo 0 igual a 1 y normalmente para los números triangulares, tenemos debajo 0 igual a 0, a medida que determinamos más y más funciones generadoras. Será útil mantener una lista de funciones generadoras para varias secuencias. Esto es lo que tenemos hasta ahora. La única que dejé aquí fue una función generadora en la que agregamos dos funciones generadoras para obtener una nueva función generadora. Espero que esto te haya resultado útil.